El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones de nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo para un mundo, por ende, para no entrar en redundancia, internacionalmente hablando. Nos están escuchando a través de esto audio-imagen desde Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano nos están escuchando. Estamos bendiciendo. El deseo más grande del Maestro José Briceño es transmitir verdad del reino, estudiar las Escrituras a través de los códigos y reglas de interpretación bíblica que nos presenta la hermenéutica como ciencia, y estudiando, indagando, porque lo de esto no es leer Biblia, sino estudiar las Escrituras. Una de las cosas que ha golpeado mucho a la religión, gentes que están dentro de nuestras congregaciones, son hijos de Dios, tienen justicia, tienen vida, tienen el Espíritu, pero no están abiertos a la verdad del reino. Es cuando dije que la Biblia, ese término biblión, la Biblia que contiene un conjunto de libros, y que esos libros contienen un conjunto de pensamientos, eso que llamamos Biblia, no es la palabra de Dios. Eso golpeó mucho. Ella contiene la palabra de Dios. Allí, en ese conjunto de libros, hay una serie de pensamientos, o esos conjuntos de libros registran el pensamiento de Dios, el pensamiento de las tinieblas, dígase cómo Satanás piensa y cómo habla, cómo actúa, los demonios cómo hablan y actúan, aún seres humanos que son representantes de las tinieblas, cómo hablaron y cómo actuaron. Y que ese libro también tiene el pensamiento muy personal de hombres, tal como cuando Pablo digo yo, no el Señor. Allí ese párrafo no es palabra de Dios, es palabra de Pablo. Ahora, que toda la Escritura es inspirada por Dios, entiendo. Y con todo eso hay que entender los dos tipos de inspiración que hay, teuneuto y ferómeno. Uno lo presenta Pablo a Timoteo y el otro lo presenta el apóstol Pedro, que son dos tipos de inspiración con diferentes valores, características que se deben conocer para hacer una buena exégesis y estudio de las Escrituras. En esta oportunidad es el trabajo del Maestro Briceño de conocer el pensamiento de Dios en relación a lo que es la santidad genuina, cómo esa santidad que es una carrera que Dios llama al creyente a correr y a no detenerse, un gran maratón, nunca detenerse, mantenerse siempre en esa gran carrera que Dios llama al creyente a correr, conocer el pensamiento de Dios, todo en relación a la santidad, pero que es genuina, que no es esa santidad superflua, llena de manipulación, de intimidación y de control que hay en nuestras congregaciones, sino la santidad del reino, esa santidad. ¿Cuál es? Estudiando, conseguir verdades del reino en relación a la santidad genuina. Y en esta oportunidad estamos tocando el tema acerca de lo que son los estados de mente. Ya presenté lo que es la mente carnal, porque Pablo presenta 7 estados de mente: la mente carnal, la mente corrompida, la mente enterrecida, la mente vana, la mente cauterizada, la mente reprobada y la mente espiritual. Decía en la clase anterior que no se puede estar en 2 estados de mente a la vez, que un estado de mente te lleva a otra. Y esto es serio lo que estamos tratando, porque la santidad no viene como producto de orar, ayunar y vigilar. En la oración, el ayuno y la vigilia tienen sus valores y sus lugares como vida devocional en el creyente, pero eso no te lleva a la santidad. Hablaba que en el hombre se produjo una metaneuma, que es un cambio de espíritu, se debe producir una metanoia, que es un cambio de mente, que es lo que estamos hablando, para que haya un cambio de voluntad. El hombre entregue su voluntad y canalice las emociones de acuerdo al pensamiento de Dios, camine en el carácter de Dios, donde el creyente no lleva ni por emociones
ni por sentimientos, y el carácter, independientemente del que sea ajustado al carácter del Espíritu. Todo eso viene como producto de que el Espíritu, de que Dios somete al creyente, después de haber sido justificado y santificado, que pasa a ser hijo de Dios, lo somete a un proceso llamado santificación, a través del Espíritu Santo como agente. El Espíritu Santo tiene 3 elementos, que son la palabra, los dones ministeriales y los dones espirituales. En este caso ahora está usando un ministerio para este trabajo. Pues nosotros quedamos, para que haya, se produjo un cambio de espíritu, se debe producir un cambio de mente para que haya la sede de una voluntad, la canalización de las emociones, para que entonces haya un cambio de una metabiot, que es un cambio de vida, forma de conducirse. Entonces podamos ver un hombre espiritual ajustado al carácter de Dios. Si nosotros como creyentes, como hijos de Dios, llegamos a conocer las verdades del reino en relación a la santidad genuina y caminamos en ese conocimiento sin vacilar, sin cuestionar, sin dudar, pues yo les garantizo, porque las escrituras garantizan eso, de que seremos hombres o mujeres de éxito, de glamour, de excelencia, de estética, de belleza, donde Dios va a reflejar la luz de su gloria a través de nosotros. Habrá presencia, que es lo que se está buscando. O sea, lo de Dios no es sacarte de las tinieblas a la luz para que tú sigas en las tinieblas. Eso es no tener sentido de traslado. Fuiste trasladado de las tinieblas a la luz, ¿qué tú haces en las tinieblas? Lo de Dios es una entrega, es una consagración. Lo de Dios es que tú llegues a entender que Él te compró con su sangre, que eres propiedad de Él, y que te debes a Él, y que no hay lugar para volver otra vez a las tinieblas, para volver atrás. Eso es lo que el maestro briseño quiere transmitir a través de este estudio, que verdaderamente disfrutemos de las buenas nuevas, del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, de las verdades del reino, de la paternidad de Dios, de la cobertura de Dios, de la paternidad de Dios, del señorío de Dios en nosotros. Y caminemos en eso. Ahora nos toca es hablar acerca de lo que es una mente corrompida. Pablo presenta 7 estados de mente. Vamos a la segunda, la mente corrompida. Una vez que yo desarrolle el estado de mente carnal y llegue hasta su finalidad, llego a vivir en el estado más alto de carnalidad mental. Esto me lleva a la mente corrompida. El término corrompido, ese término que utilizó Pablo, viene del griego mianon, M-I-A-N-O, miano, que significa alterar, es una mente alterada, pudrir, una mente podrida, pervertir, una mente pervertida, contaminar, una mente contaminada, dañar con una mente dañada. Eso es lo que significa el término corrompido. Entonces, cuando hablamos de una mente corrompida, después de haber pasado a la mente carnal, pasamos a la corrompida, pues estamos hablando de una mente altamente alterada, de las verdades del reino, del pensamiento de Dios, de los mandamientos de Dios. Una mente podrida, putrefacta, donde abunda más lo de las tinieblas que lo de Dios mismo. Una mente pervertida, contaminada y dañada. Entonces, la mente corrompida es aquella que ha llegado al nivel más alto de carnalidad. Es cuando en la mente hay un porcentaje superior de pensamiento carnal y muy pocos pensamientos proceden del espíritu. Entonces, esto es según Gálatas 6:8. Este tipo de mente o forma de pensar lleva al individuo al tercer estado de mente, que es la mente entenebrecida. Preste muchísima atención a esto que le voy a presentar ahora. Este estado de mente, la mente entenebrecida. Fíjese esto. El término entenebrecida que se utilizó allí en el pasaje es del griego escotu,
es la palabra, el término, se escribe S-K-O-T-O-O, escotu, con su derivado escotizo, que se escribe S-K-O-T-I-S-O, que significa oscurecida, sin luz, una mente totalmente en tinieblas. Estos son los términos utilizados en Romanos 1:21, en Efesios 4:17 al verso 20. Pero se debe destacar que estos mismos términos los utilizó Jesús en Mateo 24, el verso 2, y en Marcos 13, verso 24. Esto es para que usted vea lo serio del asunto. Esos mismos términos, escotu o escotizo, los utilizó Jesús en Mateo 24, verso 2, Marcos 13, verso 24, para hacer referencia al fenómeno que se dará con los cuerpos celestes, donde expresa: y el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. O sea que a esta medida de tinieblas, esto es impresionante que en la iglesia hay este tipo de creyentes. Cosa que Dios no nos llamó a esto. O sea, Dios no nos llamó al creyente a quedarse en ese estado de mente. O sea, porque estabas allí y cuando conociste el plan de salvación, aceptaste el plan, Dios te impartió justicia, te impartió vida, te dio el Espíritu, pero te quedaste en ese estado de mente. O sea, aquí es donde está el problema. Entonces, a esta medida de tinieblas es comparada una mente que ha llegado al estado entenebrecido. Ha llegado y está. O sea que la mente entenebrecida es aquella que está totalmente escasa del conocimiento de Dios, producto de la falta de iluminación en la palabra. Eso está en Romanos 1:21, Efesios 4:20. Ahora, según Efesios 4:17, es el estado de mente entenebrecido te lleva al estado de mente vanidosa o vana, la cual vamos a definir a continuación. Pero antes quiero presentarte esto. Óigase bien, presta atención. Cuando hablamos de la mente entenebrecida, estamos hablando de una mente que está totalmente escasa del conocimiento de Dios, producto de la falta de iluminación de la palabra. O sea que cuando en nuestras congregaciones lo que se presenta en nuestras liturgias como un supuesto mensaje de Dios, o cuando nuestros mensajes están llenos de religión, de dogma, de tradición, de principio de ocultismo, de poder trascendental, de catolicismo romano, y para ustedes contar, eso es lo que mantiene una iglesia en un estado de mente entenebrecida, porque no se le transmite el conocimiento de Dios. O sea, el hecho de que la iglesia viva en este estado de mente, los culpables de eso no solamente es el creyente, porque el creyente debe tener una actitud de estudiar las Escrituras, no de leer Biblia, de estudiar las Escrituras. Ese debe ser el llamado de todos, el anhelo, el deseo de estudiar las Escrituras. Esto no solamente es un trabajo de los ministerios, que fueron constituidos para perfeccionar a los santos, para llevarlos al conocimiento de la verdad, a la verdad del reino, el pensamiento de Dios, para que todos lleguemos a tener una unidad en la fe. La palabra fe es doctrina, y conozcamos a Jesús tal y como Él caminó mientras estuvo aquí en la tierra, como Jesús pensó, cómo habló, cómo anduvo, para que nosotros también pensemos, caminemos y hablemos como Él lo hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Eso es lo que Pablo presenta. Entonces, el creyente tiene una responsabilidad, por ende, muy personal con Dios y consigo mismo, de escudriñar las Escrituras, no de leer Biblia, de escudriñarla, porque la Biblia no es un libro de lectura, la Biblia es un libro de estudio, se lee para estudiarla, de indagar, de buscar, de escudriñar, de ser amante de las Escrituras, porque el estudiar las Escrituras debe ser parte de la vida devocional del creyente. Jamás, oiga esto, jamás la vida devocional de un creyente tendrá fuerza y será respetada por las tinieblas y respetadas por Dios, respetadas por las tinieblas, y tendrá fuerza y eficacia
si sus oraciones, que es parte de la vida devocional, no están en línea con el pensamiento de Dios, si sus adoraciones y alabanzas no estén en línea con el pensamiento de Dios, con los principios del reino, si su vida de conducirse y de pensar no está en línea con el pensamiento de Dios y con los principios del reino, pues todo lo que yo haga está en vano ante la presencia de Dios. O sea que de esto, del que yo tengo una mente totalmente iluminada, que se me ilumina las verdades del reino, que ya están reveladas en las Escrituras, porque la Biblia no necesita de revelación, eso de que necesitamos la palabra revelada, la Biblia no necesita revelación, todo está escrito por revelación, ya eso está allí, que vino como producto de una inspiración, cualquiera que sean los dos tipos de inspiración, teuneuto y ferómeno, pues eso está allí, ya eso está revelado, lo que la iglesia necesita es iluminación, que iluminación es el término fotizo, que significa cuando tengo conocimiento de lo que está escrito en el texto sagrado, dígase la Biblia, por inspiración, y está escrito allí, eso quedó revelado. O sea, eso que está plasmado, eso que está plasmado, ese conocimiento que está en ese libro llamado Biblión, conjunto de libros, eso se llama revelación, Apocalipsis, revelación, que vino por inspiración. Que necesita el creyente iluminación, que se le ilumine los principios del reino, y esa iluminación lo saque del estado de mente entenebrecida en la que está, y camine en el pensamiento de Dios, se haya presencia, haya sanidad, haya respuesta a las oraciones, a nuestras adoraciones, a nuestras alabanzas, y para usted de contar, o sea, haya resultado. Pero mientras que la iglesia no camine, o no se le sea iluminado lo que está escrito en la Biblia por revelación, pues siempre se mantendrá un estado de mente entenebrecida. En mi caso, el maestro José Briceño, tengo 38 años estudiando las Escrituras, pero todavía hay áreas en mi mente el cual están entenebrecidas porque hay cosas que están reveladas en la Biblia que no se me han sido iluminadas todavía. Mi trabajo es buscar, indagar todos los días. Tengo textos. Yo dejé mi biblioteca toda en Venezuela, en mi oficina. Una inmensa biblioteca que tengo allá en mi oficina, una oficina adecuada para estudiar, porque todos los días estudio las Escrituras, y ahora estoy acá en el norte de los Estados Unidos, en el estado de la Florida. Y aquí he tenido que adquirir libros para estudiar las Escrituras, porque yo no puedo vivir sin ellas. Esto es como un oxígeno para mí. Este es como el cordón umbilical, el estudiar la Sagrada Escritura para descubrir el pensamiento de Dios e ir saliendo de algunas áreas que tengo en mi mente entenebrecidas porque no conozco no se me ha sido iluminado de muchas cosas que están reveladas en las Escrituras. O sea que nadie escapa, oiga esto, nadie escapa de tener una mente entenebrecida si hablamos en cuanto al conocimiento de Dios. Nadie escapa de eso. Siempre hay un área en las Escrituras que está revelado pero que no se te ha sido iluminado. En esa área pues tienes una mente entenebrecida. Pero hay quienes están totalmente depravados dentro de nuestras congregaciones que tienen una mente entenebrecida, no porque, por ende, no porque no estudian, sino porque no le dedican tiempo a ese estudio, porque lo de ellos, su tiempo está en otras cosas, en pornografías, pierden, no son administradores del tiempo, pierden su tiempo en cosas que son vanas, superfluas, que no edifican, que no llenan, que no están en línea con las realidades del reino. Creyentes que no tienen tiempo para estudiar esa Escritura y que su vida devocional, ellos tratan de hacer un domingo en la mañana en 3 horas lo que no hicieron en 6 días en la semana. Así no se vive, ese no es el llamado de parte de Dios. Y allí eso es vivir de falacia, vivir de engaño, vivir en un piso falso, porque tratamos de hacer todo. Un domingo en la mañana, en la tarde, en 3 horas, lo que no hemos hecho durante todos los 6 días. No puede ser, eso no es posible. Entonces, señores, ¿cómo se sale de una mente entenebrecida, oscurecida? ¿Cómo se sale de la etapa del oscurantismo, donde la iglesia está pasando por esa etapa, la etapa del oscurantismo, donde no conoce la verdad del reino, no porque no tienen el texto sagrado en las manos, porque hubo un tiempo del oscurantismo entre la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, que no le daba acceso al texto sagrado a todo el mundo para que leyera las Escrituras, y eso llevó
al pueblo en un estado de oscurantismo. Pero ahora tenemos las escrituras, tenemos el texto en nuestras manos y no estudiamos, y eso nos tiene una etapa del oscurantismo total, completo. Eso hay que sacarlo. ¿Quiénes son los responsables de que el pueblo salga de allí? Uno, el creyente, tiene que tener una actitud de estudiar, y dos, para eso constituyó 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, para que estudien, indaguen, escudriñen las escrituras y después vayan y transmitan esta verdad del reino a la iglesia, y la iglesia salga, wow, de tanta ignorancia, de tanto oscurantismo, de tantas cosas que desconocen, que están plasmadas en el texto sagrado. Es nuestro trabajo. Entonces, esta mente entenebrecida destruye, acaba, arrasa con un pueblo. Pero esa mente te lleva a la mente vana. Esa mente te lleva a la mente vana. Vamos a ver. La mente vanidosa. Vamos a ver este estado de mente. La mente vanidosa, el término mente vana o vanidosa, el término vanidad utilizado del griego es mataiotes. M-A-T-A-I-O-T-E-S, mataiotes, que significa tal falta de propósito. Denota la característica de ser inútil o de estar vacío. En este contexto, la palabra toma la connotación de futilidad, cosas sin importancia, espejismos completos, fracaso moral. Según las características de este estado de mente, es el camino seguro y más fácil a la delincuencia, a delinquir. Señores, sin la iluminación del Espíritu de Dios, la senda del hombre le conduce solo hacia todo aquello que frustra, porque esencialmente queda entregado a cosas carentes de valor o carentes de realidades. Estas son las características que se dan en el hombre sin Dios y en todo aquel que, teniendo a Dios, rechaza el conocimiento. Entonces, este estado de mente vana o vanidosa nos lleva, o te puede llevar, a la necedad y a la obstinación, trayendo como consecuencia el caos total, según Efesios 4:17. Pero también te lleva al otro estado de mente, que es la mente cauterizada. Mis hijos, este tipo de mente está relacionado en forma directa con la conciencia. Hagamos un análisis de lo que es la conciencia. La conciencia, desde el punto teológico, es un dispositivo del alma que tiene la capacidad de hablarnos internamente cuando algo anda mal. Ese dispositivo se le llama conciencia acusadora. Todos en algún momento hemos escuchado la voz de la conciencia en el interior que nos dice que lo que estamos haciendo, hicimos o pensamos hacer está mal. Y no se ajusta a los principios del reino eterno, ni siquiera al pensamiento de Dios. Esta fue la ley llamada la conciencia, la que se activó en Caín al suicidar a su hermano Abel. No había mandamiento, pero Caín sabía que lo que eso estaba mal, porque se activa la ley de la conciencia. No existía el mandamiento de Dios, repito, ni estaba el canon escrito para regularizar el comportamiento del hombre. Entonces la voz de la conciencia fue la que se activó en Caín y le hizo entender que estaba mal lo que hizo de asesinar a su hermano. Entonces esta voz de la conciencia tiene la facultad de acusarnos o de defendernos. Entonces, las escrituras relatan un pasaje donde los escribas y fariseos fueron acusados por la voz de la conciencia al ser confrontados por la verdad. Vamos a analizar el pasaje. El texto dice, entonces, dice, eso está escrito en Juan, lo escribió Juan.
el capítulo 8, versos 3 al 9. Dice así, cito: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas estos decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, que no iba a saber qué escribía. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Algunas versiones dicen: el que de vosotros esté libre de este tipo de pecado sea el primero en arrojar la piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Dice el texto: al oír esto, acusados por su conciencia, observe, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio de todos ellos. Reitero, la voz de la conciencia tiene la facultad de acusarnos o defendernos. Esto indica que se puede tratar de una mala conciencia y una buena conciencia. O sea, de esto dan testimonios las Escrituras, y por esa ley muchos serán juzgados. Analicemos el pasaje. Eso está en Romanos, el capítulo 2, versos 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, que fue lo que pasó con Caín, que mató a Abel, la ley de la conciencia fue la que se activó porque no había el canon, no había mandamientos, no decía mandamiento: no matarás. Pero él se sintió mal, se sabía que lo que hizo estaba mal. Esa es la ley de la conciencia. Entonces el texto dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, serán juzgados, por ende tendrán un resultado negativo, perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí está el término, ¿ves? Vuelvo a repetir: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Perecerán por qué? Porque van a ser juzgados por esa ley. Y entonces eso está implícito en el pasaje. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dice el texto: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. La ley de la conciencia les dice que está bueno, está malo, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones. La ley de la conciencia, dando testimonio su conciencia, ahí está, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dependiente que conozcan o no conozcan ley, pues están quebrantando principios del reino. Y aunque no conozcan los principios, hay una ley interna en ellos que le dice que está mal lo que están haciendo. Señores, la voz de la conciencia es la voz del espíritu renacido del hombre, el cual posee la justicia divina y la vida de Dios, que no estará de acuerdo con las decisiones que el hombre toma en el alma para transgredir los principios del reino eterno. Esta voz activa, esta voz de la conciencia activada es lo que produce
un contraste, llevando a tener al hombre regenerado un conflicto interno entre el alma y el espíritu renacido. Cuando esta voz se activa, es porque el hombre no ha llegado al estado de mente cauterizada, sin estado de conciencia. Vamos a analizar el pasaje que corroboran lo que estoy ahora presentando. Gálatas 5, 16 y 18 dice: digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen así para que no hagáis lo que quisiere. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Óigase esto. Cuando el hombre, en la condición que se encuentra, regenerado o no regenerado, llega a un estado de mente cauterizada, el Espíritu Santo hace el trabajo del convencimiento de pecado o de redarguir del pecado. Convencimiento a las personas que no han nacido de nuevo y el redarguir a los que han nacido de nuevo. Entonces el convencimiento lo hace en el hombre caído, en Adán, no regenerado, convenciéndolo del estado de pecado en el que se encuentra, y el redarguir en el hombre regenerado que vive una vida en los deseos de la carne, redarguyéndolo de las prácticas de pecado en las que vive y está sumergido. En cuanto al hombre no regenerado, este pasaje da testimonio. Fíjense lo que dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al hombre, al mundo, de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto al creyente, estos dos pasajes verifican lo que venimos enseñando. Jesús les dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues pero si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Segunda carta a Timoteo que escribe Pablo, el capítulo 3, verso 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que el Espíritu Santo a la persona que no nació de nuevo lo convence de pecado, pero al creyente lo redarguye de pecado. Entonces se debe estar claro que la conciencia trabaja para redarguir o convencer al hombre de pecado, pero también da testimonio a nuestro ser que nuestros pensamientos, dichos y hechos están ajustados a la ley moral y a los principios del reino eterno. Analicemos el pasaje en relación a esto. Primera carta a Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Mis hijos, son verdades que estamos presentando, que esto muy poco se enseña en nuestras congregaciones. Quiero aclarar algo. Que la conciencia acusadora de pecado no viene de parte de Dios. Es una alarma que se activa las 24 horas al día en el espíritu del hombre regenerado por su espíritu renacido, librando una batalla en contra del alma que en algunos casos no se ajusta a la ley del espíritu de vida, hasta lograr que se cierre toda posibilidad a la reincidencia del pecado en la que ha caído. Cuando un hombre peca y se siente mal, es una señal que ha nacido de nuevo, o de lo contrario, está en un estado de mente cauterizada, o su mente está cauterizada por causa del estado de condenación en la que se encuentra por haber sido regenerado. Cuando ignoramos, señores, y aquí está el peligro, óigase, cuando ignoramos por completo la voz de la conciencia acusadora y permitimos que la mala conciencia eche raíces y se desarrolle en el interior nuestro, dando frutos, elimina toda posibilidad del florecimiento de las buenas conciencias, trayendo como resultado la aparición de una conciencia cauterizada, que a su vez es un estado de mente, producto de haber callado la voz de nuestro espíritu renacido. O sea que al llegar a este estado de conciencia cauterizada,
se produce una pérdida total de perspectiva, donde no hay diferencia ni valores entre lo que es la verdad o la mentira, la moral o lo inmoral. Todo se asume como natural o como normal, según primera carta a Timoteo 4:2. El término en griego cauterizo, para hacer referencia al estado a este estado de mente, indica tener conciencia endurecida, marcada por un hierro ardiente y que queda destinada para tal acción, lo cual implica que no hay marcha atrás, según primera carta a Timoteo 4:2. Según lo dicho por Pablo en Efesios 4:19 y en primera carta a Timoteo 4:2, quienes están en tal condición moral ya perdieron toda sensibilidad, hasta el punto que para las personas que tienen este tipo de mente se aleja la posibilidad de que el Espíritu Santo pueda redarguirlos y conducirlos a la verdad, debido a que ellos están conscientes del estado en el cual se encuentran. ¿Fíjense? Les digo, lo más duro del caso es que en su mayoría el tipo de personas que caen en este extremo fueron conocedoras de las verdades. Y de allí que el término que Pablo utiliza es un verbo que viene del sustantivo apostasía, que implica negar una verdad después de haberla conocido y declarado. Según primera carta a Timoteo 4:2 y Efesios 4:19. Este estado de mente cauterizada puede llevar al individuo a un estado de mente reprobada o desaprobada. Vamos a ver este estado de mente. Mente reprobada o desaprobada, el griego atokimon, se dice de aquel que no pasó la prueba o el análisis. La mente reprobada o desaprobada es aquella que después de haber sido probada o analizada por Dios, fue descalificada por causa de haber llegado al estado de mente cauterizada, según Romanos 1:28. Cuando Dios desaprueba, oiga esto, cuando Dios desaprueba la condición mental en un individuo, es porque en dicha condición no hay nada que hacer y nada favorable para Dios buscar. Esto es por consecuencia de rehusar tener en cuenta a Dios. O sea que la reprobación es el estado último de aquel que ha sido controlado completamente por una mente reprobada. Tal persona ha rechazado absoluta y deliberadamente la gracia de Dios, y al rechazarla se ha puesto intencionalmente fuera de su alcance. Su mente está tan torcida y deformada por la saturación del pecado que no puede percibir nada en relación a Dios, sino al mal. Qué fuertes estas verdades que se están presentando ahora. Mire, el término reprobado es utilizado en Hebreos 6:8 y en Jeremías 6:30, y se usa el sinónimo desechado, ambos en referencia a una prueba para determinar lo puro del metal, moneda o terreno. Si la prueba indicaba que la muestra no tenía valor, era reprobada, es decir, rechazada. El uso severo de la palabra en Romanos 1:28 y segunda carta a Timoteo 3:8 y Tito 1:16, el uso severo de este término implica rechazo deliberado y alteración de la verdad. La falsedad no solo es aceptada, sino promovida. La mente del reprobado está pervertida al punto que lo normal y lo hermoso es deformado hasta ser depravado, anormal y feo. Mire, esta condición
es el horroroso resultado final de continuas malas decisiones. El verbo entregar, que aparece en Romanos 1:28, indica sufrir el abandono de Dios, y cuando Dios nos entregó a una mente reprobada. Ese verbo entregar aparece que está en Romanos 1:28, indica sufrir el abandono de Dios. Y dicho abandono no se originó en el corazón de Dios, sino que se dio por causa del estado mental en la que el hombre venía cayendo en una forma progresiva. El texto originalmente dice: Dios rechazó su actitud mental y los abandonó a merced del pecado. El rechazo y el abandono de parte de Dios no tiene nada que ver con salvación ni con propósito eterno. No tiene nada que ver con salvación, sino con propósito eterno. Vuelvo a repetir. El texto dice: Dios rechazó su actitud mental y los abandonó a merced del pecado. El rechazo y el abandono de parte de Dios no tiene nada que ver con salvación, sino con el propósito eterno. Sino con el propósito eterno. Esto a usted no se le puede olvidar nunca. Este es el caso que presenta Pablo en la carta a los Corintios, cuando hace juicio al que estaba haciendo uso sexual con la mujer de su padre. El apóstol determina que el tal sea entregado a Satanás. Perdón, ahora usted lo va a entender. Para que su cuerpo sea destruido por las prácticas del pecado, pero su espíritu se salve en el día del Señor. Analicemos el pasaje. Pablo dice, eso está en 1 Corintios, capítulo 5, verso 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. A este estado o esta condición puede llegar una persona a ser rechazada por Dios por causa de sus actitudes. No toma en cuenta la reprensión de Dios, el redarguir del espíritu, el convencimiento de pecado, no lo toma en cuenta. Y Dios lo entregó. O sea, el término entregar significa que no lo disciplinen, no lo orienten, no lo corrijan, déjenlo quieto. Que él haga lo que quiera, su cuerpo se destruye, pero su espíritu se sana. Pero hemos presentado 6 estados de mente que están ajenos a la mente de Dios. Dios no quiere o te quiere sacar de cualquier estado de mente en la que estás para que llegues a la mente de Dios, que es la mente del espíritu. En nuestro próximo estudio vamos a hacer un análisis de lo que es la mente del espíritu. ¿Ok? Bendiciones. Se despide el maestro José Briceño, no sin antes, por favor, pedirles 3 cosas. 1, oren bastante por mí. Oren mucho por el maestro Briceño. Muchísimo. En una ocasión Jesús me dijo, cuando yo te llamé a hacer algo, y en lo que te llamé a hacer, las cosas te están saliendo tan bien, que no tienes ataques, persecuciones, pruebas, tentaciones, oposiciones, es porque algo estás haciendo mal. Porque cuando tú empiezas a caminar en mi perfecta voluntad y yo empiezo a hacer mi voluntad en ti, vas a tener ataques, tentaciones, pruebas,
persecuciones por causa de que estás afectando las tinieblas y ellas se van a defender. Pido que oren mucho por mí. Cúbranme todo lo que puedan en oración. Todo lo que puedan. Estoy transmitiendo para la más grande iglesia que tengo. Es la iglesia, una plataforma por la web, donde hay miles que me están escuchando, millones que me están escuchando. Oren mucho por mí. Segundo, compartan estos mensajes. No se queden con ellos. Compartan, por favor. Compartan estos mensajes. No se queden con ellos. Y tercero, en lo que usted pueda aportar una ofrenda para este ministerio, hágalo. De esto vivimos. Permita que usted se convierta en un canal de bendición y un elemento que Dios va a usar para sostener financieramente a este ministerio. Pablo dice, ustedes sean copartícipes de toda buena obra aquel que nos instruye en la palabra. Yo me encargo de estudiar, escudriñar y enseñarle. Y usted, que Dios le dio la habilidad para producir dinero, aporte una ofrenda para este ministerio. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Llámeme a mi teléfono o a través de mi correo, josén77, bricenoa77, @gmail.com, o llámeme a mi teléfono de acá de los Estados Unidos, 786-604-3352, y pide información en cómo hacerlo y se le hace llegar la información. Aporte, bendiga, ayúdeme, impulse para seguir trabajando en este ministerio, ¿ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77 bricenoa77 @gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.